apertura. ¿Cómo funciona el detalle apertura? Funciona de la siguiente manera. Normalmente, entre un testero y un durmiente y entre dos montantes se añade un volumen auxiliar que permite vaciar el contenido del muro. Ese volumen auxiliar se suele acompañar en su parte superior de un dintel y en su parte inferior de un alféizar. El programa lo que va a hacer es situar en la envoltura apertura creada en el 3D, va a situar, digo, a la izquierda y a la derecha estos elementos y después los va a soldar. Partiendo del detalle de fin de pared, hemos definido lo siguiente. Hemos mantenido el testero y el durmiente, hemos copiado un montante al otro lado por simetría, hemos copiado ese mismo montante colocado en vertical, es un ejemplo. Hemos colocado dos dinteles y dos alféizar a una altura determinada. Y sobre los dinteles y los alféizar hemos colocado un pequeño montante y sobre esta pieza y sobre el durmiente hemos añadido otro pequeño montante. Importante sobre todo es la definición de este volumen auxiliar que va a permitir cortar todo aquello que es innecesario sobre el tabique principal. ¿Qué características tiene este volumen auxiliar? Bueno, pues en primer lugar, que hacia adentro corta el revestimiento interior y hacia afuera cortará también todos los revestimientos exteriores. De ahí que el espesor interior y el espesor exterior coincide con todo aquello que queremos cortar. Además, a este volumen de extrusión le hemos añadido una pequeña protuberancia que lo que permite es que todos los montantes que bajen se vean cortados por este volumen auxiliar. Bien, copiamos esto por simetría al otro lado y comenzamos, perdón, punto medio, comenzamos la definición del elemento. En primer lugar tenemos que situar bien los nudos, desplazar según X hasta aquí. Todo elemento apertura consta de 5 nudos. El primero de ellos que define la altitud del tabique y el segundo de ellos, y los otros 4, perdón, definen las 4 esquinas interiores, porque estamos hablando normalmente de la cara de referencia interior, digo que definen las 4 esquinas de las caras interiores del elemento apertura. Es decir, copiamos aquí, aquí, aquí y aquí. Podemos verlo con texturas para entenderlo un poco mejor. Estas son las 4 esquinas del elemento apertura. Una vez situados los nudos, basta con modificar la situación de pared. Modificar, módulo elemento, situación pared. Seleccionamos una nueva situación. Esta es la situación pared para aperturas, en donde la apertura, que en este caso le hemos llamado FN1, se sitúa sobre el tabique F1. ¿Ok? Bien, vamos entonces a definir las características de cada uno de los parámetros. Activamos los durmientes. Estos dos durmientes van a ser elementos, bueno, son testero y durmiente. Siempre tiene que haber un testero y un durmiente en este detalle. Son volúmenes auxiliares. Nada más que eso, porque se van a borrar después del cálculo. Estos dos montantes laterales son elementos singulares, es decir, basta con estirar la pieza según la altura de la pared, nada más que eso. Estos dinteles son eso, dinteles en la parte superior y se sueldan según el eje longitudinal de la apertura. De forma equivalente, estos cuatro montantes son alféizar, son como dinteles pero en la parte inferior y se sueldan también. Estos elementos, estos son los fundamentales de este detalle, son volúmenes de extrusión y son volúmenes auxiliares, se borran después del cálculo. Estos elementos hay que estirarlos según el canto superior de la apertura y según el canto inferior de la apertura, es decir, se van a adaptar a las dimensiones de la apertura, de la puerta de la ventana. Ahora mismo
Claro, hay que activar estos 4 elementos, control E, y decir si no se cortarían, no se cortan con este volumen de extrusión que acabamos de definir. Finalmente solo nos queda definir 4 cosas. Uno, estos montantes inferiores que van desde el durmiente hasta el alféizar son elementos que se estiran según el canto inferior de la apertura, nada más, desde la parte inferior, desde el suelo, hasta la parte inferior de la apertura. Y sin embargo, estos de aquí, estos dos, son elementos que al igual que el volumen de extrusión, se estiran, según el lado, desde el lado inferior de la apertura hasta el canto superior de la apertura. Guardamos y comprobamos. ¿Desea verdaderamente guardarlo? ¿Por qué? Porque probablemente haya algún elemento que no corresponde a esta situación pared, como es esto de aquí. Guardo y compruebo. Lanzo en cálculo con Alt E y observo el resultado. Para una puerta procederíamos de forma muy parecida. Copio, según I, un valor de menos 5000, por ejemplo. No hay alféizar, solo dintel. El hueco de extrusión va hasta el suelo, según la altura, hasta aquí. Corto lo que sobra. Puedo hacer duro o blando. Duro es el durmiente, de forma que se vea cortado el panel, pero no el durmiente. Suprimo estos elementos, estiro estos otros, son los refuerzos que van desde el suelo en este caso hasta el dintel, cambian sus características, control E, ahora solo se estira hasta el canto superior de la apertura, reubico estos dos nudos, y hago como siempre la comprobación. Guardo. Tengo antes, perdón, que modificar módulo elemento la situación de pared, nueva situación pared, donde ahora la puerta se llama PORE1, por ejemplo. Vaya, tengo otra definida previamente, POR1 F1, de un detalle anterior, y hago la comprobación. Activo, fuerzo el cálculo con Alt E, confirmo y compruebo el resultado. Se me olvidó decir antes que, como característica de los volúmenes de extrusión, es necesario, por supuesto, al igual que alféizar y dinteles, soldar la pieza según el eje longitudinal.